Habíamos quedado en que se había prácticamente acabado todo el judaísmo en Babel. Como sabemos que los judíos, los Yehudim, salieron con la primera destrucción del Bet HaMikdash, que fuimos a Babel, lo que es Irak. Luego de 70 años regresamos. Luego estuvimos otros 420 años con el Bet HaMikdash construido, y después se destruye. Titus, habíamos visto que destruye el segundo Bet HaMikdash. La mayoría de los Yehudim se fueron o nos fuimos a Babel, lo que es Irak, y ahí estuvimos durante casi 1000 años, prácticamente hasta el año 950, casi 1000, que ahí estuvieron la época de los Geonim. Ahí pasa la época de los Emoraim, que son los que escriben el Talmud, y luego viene la época de los Geonim, Saboraim, y luego Geonim, y llegan prácticamente a que se cierran las grandes academias, las grandes yeshivot, que se llamaban en Sura y Pumbedita, eran las grandes yeshivot que existían en ese entonces. Y ahí es cuando se empieza a dividir lo que se conoce como Ashkenazí y Sefaradí, ¿sí? Porque Ashkenazí y Sefaradí, si todo viene de un mismo lugar, entonces el Talmud no había Ashkenazí y Sefaradí. Entonces ahí en la época, casi al año 900, cuando se empiezan a cerrar las grandes yeshivot en Sura y Pumbedita, como sabemos, Akadosh Baruj Hu siempre, Magdim Refuá la Maká, siempre adelanta, ¿sí?, la curación antes de que venga la destrucción, y por lo tanto ya estaban abiertos en otros lugares que son Sefarad, España, y Ashkenaz, que era Alemania y Francia, ya estaban abiertos otros centros de grandes yeshivot. Y ahí es donde nos habíamos quedado, pero estamos más que nada ahora vamos a enfocarnos un poco a cómo empezó la vida en España, en Sefarad, ¿sí? Cómo llegaron los grandes Talmidei Jajamim a lo que es España. Las que estuvieron en España ya saben un poco más de esto, ya lo hablamos, y van a ver unas imágenes que también las vimos ahí. Las que no, se los recomiendo para el próximo viaje, en octubre. Pero vamos a hablar un poco, vamos a entender un poco cómo era la vida, ¿sí? Se llamaba la época de oro, la edad de oro, cómo fue creciendo. Vamos a hablar de grandes Talmidei Jajamim, vamos a hablar de Hasdai Ibn Shaprut, vamos a hablar de Rabbi Yehuda Leví, de Shelomo Ben Gabirol, y vamos a tratar de terminar con lo que fue la vida del Maimónides, del Rambam, toda su vida, cómo se desarrolló en España. De ahí habíamos quedado. Entonces, ya cuando empieza a crecer, cuando ya decrece, ¿sí?, lo que fue Babel, Dios ya tiene preparado la otra cosa. Inviabó Esab, siempre lo digo, el Amahaná de Had Beikau, cuando venía Esab a destruir a Jacob, Beayama Hanea Nishar Lifleta, el otro campamento ya estaba preparado. Y así es siempre. Vamos a ver en toda la vida, cuando vino la Shoah ya estaba preparado Eretz Israel después de 2000 años. ¿Sí? En todas las cosas Dios va preparando el camino hasta la llegada del Mashiach, pronto. Rabbi Yehuda Leví, que era uno de los grandes Talmidei Jajamim, que los vemos aquí, es un monumento que le hicieron en España a Rabbi Yehuda Leví. Era un gran Talmid Jajam. Él Rabbi Yehuda Leví había nacido en Tudela en el año 1070, pero luego se trasladó a una ciudad que se llama Lucena. La ciudad de Lucena es una ciudad que queda muy cerca de la ciudad de Córdoba, como a 20 minutos, media hora. Hagan de cuenta que era el Leikut de España. Todas las yeshivot de España, las grandes yeshivot, los grandes sabios estaban en la ciudad de Lucena, antes se llamaba Aliacena. Y ahí llegaron, digamos, se impartía la Torá para todo España. Era una ciudad que prácticamente no tenía gentiles, o sea, todos eran judíos en esa ciudad. Es una ciudad que queda muy cerca de la ciudad de Córdoba. También fue muy amigo de un rab muy importante, se llama Rabbi Yosef Ibn Migash, que fue el maestro del papá del Rambam. Ya vamos a hablar en eso, que era el maestro de Rabbi Maimón. Este gran rab, se llamaba, como dijimos, Rabbi Yehuda Leví, se traslada de Lucena luego a Córdoba, y luego se dirige a una ciudad
que se llamaba Granada. Granada también lo habíamos visto, en una ciudad, se llamaba Granada, Granat al-Yahud, la ciudad, así se llama, la ciudad de los Yehudim, donde está el Palacio de la Alhambra, en Granada, algo espectacular. Y también su nombre venía de Gar Anat, ¿sí? Éramos extranjeros nosotros. Cuando llegaron los Yehudim, que fueron los primeros que habitaron en esa ciudad, se sentían como extranjeros. Venían desterrados desde el Bet HaMikdash. Cuando Titus destruye el Bet HaMikdash, llegan hasta España, a diferentes lugares, a todo el Imperio Romano, y ahí le ponen Gar Anat. Esta es una ciudad que nosotros somos extranjeros, como Abraham Avinu, que decía que Ger, Anibes, Arahab. Entonces, Gar Anat, nosotros somos extranjeros, y después con el tiempo se fue mutando el nombre y llamó. Gentes que no fueron a Babel, no todos fueron, la mayoría de los Yehudim sí fueron a Babel, pero unos se fueron a Italia, a Roma, otros se fueron a España, a Barcelona, como dijimos, que llegaron a Barcelona y le decían, esta es la costa nuestra, Barcelano. Sí, y luego con el tiempo se transformó el nombre en Barcelona, o llegaban a Sevilla y dijeron Sevilla, es el camino de Dios, y luego con el tiempo se transformó en Sevilla, ¿sí? O así llegaban a diferentes lugares, en Toledo, bueno. Entonces, él se dirige a Granada, donde Rab Moshe Ibn Ezra ocupaba un puesto muy importante en el gobierno, lo había mandado a llamar. Pero luego hubo unos disturbios políticos, se vuelve, ahí se llamaba el Andaluz, ¿no? Andaluz, pues Andalucía luego. Que él se asienta de nuevo en Toledo, llega a la ciudad de Toledo, donde se hizo mucha amistad con el rey de Toledo, que se llamaba Alfonso VI. Cuando uno va a Toledo, en la entrada de Toledo hay una estatua de un rey. Ese rey es Alfonso VI, el amigo de Rabbi Yehuda Halevi. Apenas uno entra a la ciudad de Toledo, está una estatua gigante, que es el que fundó prácticamente la ciudad de Toledo. Este es Alfonso VI, que es que era el rey de Castilla. Sí, a ver si se ve un poquito mejor así. Bueno, ok, está bien así. Gracias. Se destacó Rabbi Yehuda Halevi por su Torah, era un gran Rabbi Yehuda Halevi. ¿Se acuerdan que una vez, contamos hace poco tiempo, que en la época que Rashi, cuando había terminado de escribir toda la Torah, antes de divulgarla, antes de sacarla a la luz, se fue 7 años de Galut, y en un momento cuando venía de regreso pasa por España, y se encuentra con este gran Rabbi Yehuda Halevi, que era mayor que él en 25 años. ¿Se acuerdan todo el suceso que escribió en la casa? ¿Sí se acuerdan, no? Para no repetirlo de nuevo, que escribió Shelomó, 5 veces, y después lo habían acusado de que había robado un abrigo. Este era el gran Rabbi Yehuda Halevi, que estuvo una semana viviendo con el gran maestro Rashi. Se dio cuenta de luego que Rashi se dio cuenta, Rabbi Shlomo Ishaki, que no había nada escrito como él lo había hecho. Entonces, cuando regresa a Francia, ahí manda a divulgar y a hacer todo lo que hoy en día tenemos, todos los comentarios de Rashi. Rabbi Yehuda Halevi, él era un poeta, un paitán, un sabio español. Rabbi Yehuda al-Harisi dijo sobre él: todos los poetas posteriores no alcanzaron ni el polvo de los pies a lo que fue Rabbi Yehuda Halevi. Para entender una cosa, ¿quién es Rabbi Yehuda Halevi? Muchas veces en los cánticos de Shabbat lo cantamos. Por ejemplo, Yom Shabbaton, ¿no? Yom Shabbaton en Lishkoach. Eso lo hizo Rabbi Yehuda Halevi. También hizo muchas kinot. Y un libro muy conocido se llama Sefer HaKuzari. Sefer Kuzari lo hizo también Rabbi Yehuda Halevi. Es un libro que más adelante vamos a hablar de qué habla el libro. Bueno, lo vamos a decir de una vez. Es todo, cuando encuentran a todo un pueblo que se llama los Kuzari, vamos a ver después más adelante con Rab Hasdai y Ben Shaprut, y hay todo un cuestionamiento que todo el pueblo luego se convierte al judaísmo, porque habían traído a un sacerdote, a un cadi musulmán y a un rabino, y empezaron a debatir. Entonces el rey quería saber como quién, para todo el pueblo, como quién dirigirse, y al final, o como la fe para cumplir, y al final vamos a ver que se convenció en la fe judaica, que es la que de ahí salen todas las religiones, y todo el pueblo se convirtió al judaísmo. Bueno, este es el libro Kuzari, que habla de todo lo que es eso, muy, muy profundo, pero muy interesante, incluso hay en español también. El Kuzari muestra la manera cuando
como dijimos, cuando el sabio judío presentó su postura ante los demás, adoptando todo el pueblo una fe judía, eso vamos a hablar ahora en 10 minutos más llegamos ahí. Pero él siempre decía una frase: mi corazón está en el este, pero yo estoy en el más alejado oeste. Él siempre tenía el deseo de España, de irse, Rabbi Yehuda Halevi, a Israel, y así fue que llegó a Jerusalén después de mucho tiempo, y cuando contempló el Har HaBayit, él rodó, extasiado, ¿sí?, de felicidad de haber llegado ahí. Compuso también Tzion Alot Ishali, también es unos poemas muy interesantes. Y con el tiempo parece que un jinete árabe lo vio y lo pisoteó con su caballo hasta matarlo, y él fallece en el año 1141. Pero fue uno de los que cambió la Torá en España, en lo que fue, en todo lo que, el concepto de la Torá, lo que entregó la Torá en España, en lo que fue Sefarad, cuando empieza a crecer en España. Otro de los grandes jajamim se llamaba Rabbi Abraham Eben Ezra, conocido todos como el Eben Ezra. Él había nacido en Tudela, en Taifa de Zaragoza, en el año 1092. Estamos viendo cómo empieza a crecer la Torá en España con los grandes jajamim. No voy a mencionar a todos, pero solamente a los principales. La vida de este Rabbi Eben Ezra increíblemente estuvo llena de tragedias, incluyendo el hecho que la mayoría de sus hijos fallecieron, e incluso uno de sus hijos se convirtió al Islam, para luego al final regresar al judaísmo. Todos sus negocios que él trataba de hacer terminaban en fracasos. Así es, hay gente que nace con estrella, hay otros que nacen estrellados, ¿sí? El Bené Hayou Mesoné dice que todo depende del mazal de la persona. La vida, Bené, los hijos, Hayé, la vida de la persona y el sustento, por más que uno le haga, del Shamaim, si llegó de esa manera es por algo y uno tiene que aceptarlo. Obvio que tiene que hacer tefilá. Pero él decía así, en una oportunidad, él refiriéndose a su mala suerte, él decía así: si yo vendería velas, el sol no saldría. El sol dejaría de ocultarse, ¿sí? O sea, ya no se ocultaría más. Si yo sería vendedor de velas, nunca se ocultaría el sol. Demostrando su... O si yo vendería mortajas, nunca se moriría la gente. Así él decía, nada más para entender la mala suerte que tenía. Bueno, el Eben Ezra viajó a lo largo y ancho del mundo judío. Él pasó por Toledo, luego por Córdoba, Lucena, Granada, Sevilla. Iba conociendo a los sabios de cada ciudad y mantenía relación con ellos, incluso en especial con Rabbi Yehuda Halevi, que dijimos antes, de Toledo. Este es uno de los tantos dichos que había comentado Rabbi Abraham Eben Ezra: no hay más solitario que el hombre que se ama solo a sí mismo. ¿Sí? Es una cosa muy interesante que él habló de varias cosas que él había escrito. Él viajó luego al norte de África, Marruecos. Ahí presenció unas matanzas de los judíos de parte de los almohades. Los almohades eran unos fanáticos árabes islamistas. Posteriormente, él en 1140 se dirige a Roma y ahí permanece 5 años con los judíos de Roma. Ya en ese momento ya había Yehudim prácticamente en toda Europa. Ahí en Roma él escribe los comentarios de Kohelet y de Job. Rabbi Abraham Eben Ezra tiene comentarios prácticamente al todo el Tanaj. Luego pasa a la ciudad de Lucca, a Pisa, a Mantua, todo en Italia, donde escribe su obra más importante de gramática, se llama Sefer Sahot, que también es muy profundo. Posteriormente pasa a Verona, a la ciudad de Verona, donde también escribe el Sefer Aibur sobre el calendario, y ahí varios libros. Luego pasa a Provenza, ahí escribe en Francia, escribe explicaciones sobre el Sefer Daniel, Teilim, sobre el Nevi'im, Esther, Shirashirim. Y ahí también fue testigo de la segunda cruzada, que eso todavía no entramos en las cruzadas, vamos a entrar en las clases posteriores, o en la clase que sigue, y ahí él estuvo presenciando una de las cruzadas, estuvo en contacto con muchos grandes tosafistas, ashkenazim. Incluso lo mencionan, Rabbi Abraham Eben Ezra está mencionado en el Tosafot, en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, en la página 20, ahí está mencionado Rabbi Abraham Eben Ezra. Luego, en el año 1158 se traslada a Inglaterra. Este mismo Rab, van a ver que viajó más que nosotros, por todos lados, donde escribió el Sefer, se llama Morah Besod HaTorah, para luego ir a la ciudad de Narbona. Algo increíble, él iba viendo en todos los lugares, iba aprendiendo de todos los hajamim de cada lugar.
hizo un libro que se llama Ma'adane Melech, Las delicias del rey, incluso que ahí analiza en 73 versos el juego de ajedrez. O sea, hasta eso él sabía, era un matemático impresionante, Rabbi Abraham Eben Ezra, que él fallece en 1167 en la ciudad de Calahorra, en España, a la edad de 75 años. Pero ahora vamos a empezar con... se levanta en España, los árabes habían conquistado Andalucía y llega un nuevo califato con el rey, con el califa Abderramán III. Ahí empieza la edad de oro en España. Con este califa que él incluso llama, en Córdoba surgió entre las filas una figura llamada Hasdai ibn Shaprut. Nosotros estuvimos ahí en la ciudad donde él había nacido, en Jaén, en España. Hasdai ibn Shaprut. Él era su asesor, él era un Talmid Jajam, un erudito muy grande, muy importante, a su vez era médico y filósofo. En el año 940 comienza la Torá, o sea, ya fuerte en España, en Córdoba y en toda España. ¿Se acuerdan que dijimos que comenzó cuando había 4 sabios que se habían perdido, los habían secuestrado, y llega Hanoch, Moshe ben Hanoch, que lo venden como esclavo en España, y él empieza a impartir la Torá en España. Fue exactamente en esta época cuando siempre había Torá, siempre había yeshiva, pero poquito, pero ahora empieza fuerte la Torá. Quiere decir que cuando decae Babel, se levanta ahora con fuerza, mucho más que en Ashkenaz, mucho más que en Alemania y en Francia. Empiezan ahí los grandes Talmidei Jajamim. Se llama la Edad de Oro, la época de oro, que fue una época que creció porque los árabes los dejaban crecer a los Yehudim. Este califa, Abderramán, en España, incluso en España, en Córdoba, hay una mezquita impresionante, que la verdad, a una mezquita sí se puede entrar. Yo entré para ver lo que era esa mezquita, incluso la pueden ver acá, mucha gente la conoce en foto, tiene más de 1500 columnas, es algo impresionante lo que es esa mezquita. Pero luego hasta me di cuenta que al fondo de la mezquita pusieron los goyim después cuando una bodazara, una catedral, y ahí me quise salir, no me dejaron salir, bueno. Pero es algo impresionante. Este es el que hizo esta famosa mezquita que se ve por todos lados. Fue Abderramán III el que la construye. Él llama a su reinado, a su gobierno, llamó a Hasdai ibn Shaprut para que fuera su médico personal. ¿Sí? Él empezó como su médico personal, pero luego le empezó a dar diferentes tareas, y luego lo nombra también como ministro, como gobernador, como encargado de comercio, finanzas. De médico pasó a ser, él le manejaba todo. Hasdai ibn Shaprut era un Talmid Jajam muy grande. Acá incluso vemos una pintura que está, como está el califa acá, de esos tiempos, y acá está Hasdai ibn Shaprut presentando a una corte que venían de Alemania, una corte cristiana. Pero era algo impresionante cómo iba creciendo, y él ayudaba a todas las yeshivot. Él ayudaba a levantar, como tenía el poder dentro del gobierno, ayudaba a levantar todo el judaísmo. Utilizaba toda su riqueza para apoyar a las yeshivot de Babilonia, que todavía quedaban algunas yeshivot en Babilonia, y enviaba regularmente dinero a esas yeshivot. Pero después, bajo el tolerante gobierno árabe dentro de España, ahí fue cuando se pusieron contentos, cuando llegó este Talmid Jajam que llegó secuestrado, Moshe ben Hanoch. Habíamos contado que los 4 sabios que habían secuestrado, cuando llega a España y levantan las yeshivot en España, Abderramán estaba contento que ya no tengan que estar mandando dinero hacia Babel, y que ya puedan surgir acá las propias academias talmúdicas dentro de España. Él además estudió medicina, matemáticas, astronomía, poesía. O sea, un Talmid Jajam de antes, la verdad, no era lo mismo que un Talmid Jajam de ahora. Este Ibn Shaprut era médico, matemático, astrónomo, poeta, filósofo. O sea, ¿qué más? O sea, era impresionante. Encontrarse un Talmid Jajam de antes, podía hablar del tema que quiera, de lo que sea. Era algo impresionante lo que se podía ver. Muchas gracias. No se podía entender cómo podían llegar a estudiar todas esas cosas.
En donde sea, no, pero ellos también tenían, aparte de estudiar en el baño, tenían sus horarios de estudiar, ¿sí? Vamos a hablar del Rambam. Mientras que la Europa cristiana se hundía en la Edad Media, porque vamos a ver luego, cuando empecemos a hablar de las cruzadas, cada vez se hundía más la Europa cristiana, la España musulmana se desarrollaba una sociedad pluralista en la cual toleraban todas las creencias. O sea, España iba creciendo y toda la Europa iba cayendo, se quedaba en la Edad Media. Y esa era la diferencia, mientras en España la gente estudiaba, no solamente los judíos, todos eran cultos, todos les gustaba estudiar. En lo que es la Europa cristiana, eran prácticamente ignorantes, analfabetos, era mucha gente, y esa era la diferencia, y por eso pasó a ser ahora España. Las ciudades de España se convierten ahora prácticamente en las mayores comunidades judías en el mundo, por la libertad y por la riqueza que tenían. Y de ahí surgieron, desde España surgen grandes, impresionantes sabios, como poetas, filósofos, gramáticos, y que establecen las reglas básicas incluso del hebreo. Resulta que este Hasdai ibn Shaprut, que él era prácticamente el representante de todos los judíos en España, él se entera por unos embajadores que vienen de una ciudad que se llama Jorazán en Persia, se enteran que hay un reino judío sobre el río Volga, o sea, en el sur de Rusia. Acá vamos a ver el mapa, ¿sí? Este es Rusia, un reino judío que se llamaba el reino Khazar. Acá van a ver, este es el Mar Negro, esto es lo que es Rusia. En el sur de Rusia, casi en la frontera con Turquía, hay un reino. Él se entera por unos embajadores que vienen que hay un reino judío. Hasta ahora nunca se escuchaba de un reino judío. La última vez que hubo un reino judío fue en Jerusalén, en Jerusalén. Pero cuando Titus destruyó el Bet HaMikdash ya no existía más. Y siempre los Goim decían que por la culpa de los judíos que hicieron lo que hicieron, que por eso no tienen un reino judío. Pero resulta que ahora, si encuentran un lugar que sí hay un gobierno y un país judío, entonces ya tiran la estantería, le tiran todo eso que alegan que esa era la culpa de los judíos. Por lo tanto, él creía haber encontrado seguramente que esos judíos que estaban ahí, no era como hoy en día tan fácil la comunicación, seguramente son uno de las 10 tribus perdidas que ahí se quedaron en el reino de Khazar. Entonces él escribe unas cartas que luego esas cartas se encontraron en las bibliotecas de Egipto. Se encontraron unas cartas, unos escritos que él decía: tengo grandes deseos de saber la verdad acerca si verdaderamente existe un lugar sobre la tierra donde el pueblo judío perseguido pueda disponer de él mismo y donde no sea súbdito de nadie. O sea, manda una carta a ver si existe, si verdaderamente, o es algo que le están contando y no existe. Entonces manda cartas, pero una carta podía mandar y podían llegar en 2 años. No es que llegaba al otro día, hasta que llegaban y tenían que pasar país por país, y había ciertos países que no lo dejaban pasar. Y él escribe así: si yo supiera que en realidad ello es así, no dudaría ni un momento en renunciar a todos mis honores y abdicar de mi alto rango para irme hacia el reino de la tribu de Israel. Él escribe así: si él supiera que existiría eso, inmediatamente me iría a vivir a esos lugares, dejaría todo lo que tengo. ¿Por qué tanto amor? Porque un lugar donde vivan los Yehudim sin ser súbditos de nadie, o sea, que reinen los Yehudim, entonces él dejaría todo y se iría para ahí. Pero resulta que después de un largo tiempo llegó la carta de Hasdai a manos del rey de los Hazares, que él se enteró que era un reino judío, se llamaba el rey Yosef. Unos años después le regresan la carta, bueno, le regresaron en ese momento, nada más que tardó. En el año 955, por medio de un enviado que se llamaba Jacob ben Elazar, felizmente llegó la respuesta tan esperada. ¿Cuál fue la respuesta? Ellos le contestan que los Hazares no eran descendientes de la tribu de Israel, sino que eran unas tribus de origen pagano, eran Goim, emparentados con los turcos, que se habían convertido al judaísmo. Él quería saber si verdaderamente era una de las tribus de Israel, y ahí estaban. Ellos dicen, no, ¿y cómo se convirtieron? Por un debate entre como dijimos antes, entre un sacerdote cristiano, un cadi musulmán y un rabino judío, y él
rey en su momento quería saber, ya generaciones atrás, quería saber cuál era la religión, la base de las religiones. Entonces empezaron cada uno a alegar, cada uno empezaron a debatir. Al final viene el rey y les dice, y él se da cuenta que la religión cristiana nace, eso es sabido por todo el mundo, de la religión judía. Y la religión también musulmana también nace de la religión judía, luego se desvirtúa. Entonces él le pregunta al Cadi musulmán, si tú no fueras musulmán, ¿qué serías? ¿Judío o cristiano? Bueno, yo escogería ser judío. Le pregunta al sacerdote cristiano, si tú no fueras cristiano, ¿qué querrías ser? ¿Judío o musulmán? No, aceptaría ser judío. Entonces se dio cuenta que las dos, porque las dos religiones vienen de la religión judía. Entonces ahí aceptó y llegó a la conclusión de que esta era la religión que él prefería para su pueblo, y él, con todo su pueblo, con todo su país, se convierten al judaísmo. O sea, no eran que venían de las 10 tribus, y él se convirtieron, en el año 740, él escribe, que el primer rey, que se llamaba el rey Bulan, se convirtió al judaísmo, y luego el que escribe ahora, el rey Yosef, que escribe todas las generaciones, fue primero el rey Bulan, luego, miren los nombres, Obadia, el tercero fue Hizquía, Menashe, Isaac, Zebulún, Moshe, Nisim, Menahem, Binyamin, Aarón, y el que escribe ahora es Yosef, que yo vengo de todos esos reyes, que era un reino, era del reino Khazar, que todos en el reino eran judíos. Habían ganado, él escribe ahí, muchas guerras contra los turcos y los rusos, pero luego más adelante, después de casi 200 años, en el año 966, hubo un príncipe ruso, el príncipe Sviatoslav de Kiev, que con su ejército acabaron con todo el reino de los Khazares. ¿Sí? Casi prácticamente acaban con todos, pero les voy a decir un dato muy interesante, y esto les va a gustar más a los ashkenazim. Muchos de los Khazares, se tuvieron que otra vez convertir al paganismo, otros escaparon, muchos murieron. Muchos se fueron hacia la Europa y luego se quedaron más adelante viviendo con los ashkenazim. Normalmente, si ustedes ven, los ashkenazim no son la misma tez que los sefaradim. ¿Sí? Cambian un poco, son mucho más güeros, mucho más rubios, tez mucho más blanca. Pero van a ver que hay muchos ashkenazim, ¿sí?, que también no son así como se parecen sefaradim. Generalmente, estos ashkenazim, que muchas veces se ven, oye, tú no tienes cara de ashkenazí, son originarios de este pueblo de Khazar, que ellos lo que se habían convertido, que ellos tenían otro tipo de tez. Generalmente van a ver muchos, que incluso hasidim y todos, que se ven más como sefaradim, que vienen de este pueblo que se habían convertido en su momento al judaísmo y después se tuvieron que escapar porque se deshizo, los rusos atacaron todo este pueblo. Entonces, Cuando los rusos entran a atacar, los matan. Muchos se matan, muchos se convierten y muchos se escapan. Estos que se escaparon, lograron escapar, son los que más adelante van a ver que son los ashkenazim, que no se parecen a lo que es normalmente lo que es el rostro de un ashkenazí. Ok, en el año 970 fallece Hasdai ibn Shaprut. Acá incluso lo pudimos ver, esto es en Jaén. Es una... Uy, ya nos apagó. Ya nos apagó. Este es lo que vamos a ver es el Hasdai ibn Shaprut, ahora lo van a ver. Bueno, él vivió casi 70 años, ¿sí? 68 años. Él muere en el año, como dijimos, en el año 970. A ver si ahora un minuto te darle. Él fallece 4 años después, en el año 970. Él, mientras que cuando fallece, pero en el año, nace en el año 993 otro gran líder del pueblo de Israel, se llamaba, que fue alumno de Rab Moshe ben Hanoch. ¿Se acuerdan de Rab Moshe ben Hanoch que dijimos que venían de los 4 sabios? Este se llamó Rab Shemuel Hanagid. Fue prácticamente cuando muere Hasdai, aparece Rab Shemuel Hanagid, que fue el que lo sigue, y él fue el que también fomentó todas las yeshivot, todos los lugares, toda la Torá. Él había nacido en Málaga, después se fue a Granada,
y ahí en Granada el emir lo pone como secretario particular. Shemuel Hanagid, el príncipe, Rabbi Shemuel Hanagid. Vamos a ver, el nombre de él era Ibn Nagrela, y ahora te vas a acordar por qué pasó con él. Él había sido el secretario, o sea, el vice, vamos a decir, el visir del rey, tenía un secretario que le escribía todas las cartas, y era algo impresionante. Cuando él muere le dice al califa, al rey, que verdaderamente él no había hecho nada, y el que había hecho todo fue su secretario particular, que era Shemuel Ibn Nagrela, que después le pusieron Shemuel Hanagid. Él era el responsable de todos los consejos. Al ver que este era un reemplazante adecuado, lo pone como visir. Visir es prácticamente el gobernador de Granada, y lo pone ahí como el visir de Granada. Rab Shemuel Hanagid, el príncipe le decían. Él se convirtió también en general del ejército árabe. Cuenta la historia que fue el único judío general de todo un ejército árabe, y él manejaba todo eso. Él continuó con todo lo que había comenzado Hasdai Ben Shaprut, de fomentar la Torá, levantar la Torá. Se ocupó de los Yehudim en todas las partes. Él también era un Talmid Jajam muy grande, fue uno de los primeros Rishonim, o sea, como dijimos, viene el Tanaim, Emoraim, luego Geonim, Saboraim en el medio, y luego los Rishonim. De los primeros Rishonim, que él fue el que imparte la Torah en toda España, fue Rab Shemuel Hanagid, que era un Talmid Jajam muy grande. Escribió un comentario sobre el Talmud, se llamaba Meboa Talmud. O sea, también era un hombre muy, muy brillante, muy sabio. Tenía una extraordinaria habilidad para enfrentar a los enemigos. En una oportunidad, Rab Shemuel Hanagid estaba caminando con el califa. El califa era el que dominaba, el rey, vamos a decir, de toda Granada. Y un árabe que iba pasando en el camino, lo ve a Rab Shemuel Hanagid, y en ese momento lo empieza a insultar. ¿Sí? Un árabe pasa en el camino, lo ve al judío que estaba caminando con el califa, y insulta a Rab Shemuel Hanagid. El califa, que estaba caminando junto con el rab, le ordena a Shemuel que le tienes que cortar la lengua a este árabe. Le ordena, te encargo que le tienes que cortar la lengua a este ofensor. Shemuel le dijo, yo me voy a encargar. Luego él se hizo amigo de ese árabe y lo llenó de regalos. O sea, él lo había ofendido, lo había insultado. Él se hace amigo y lo llena, Rab Shemuel Hanagid lo llena de regalos. En otra ocasión, estaba de nuevo caminando el rabino con el califa y se encuentran con el mismo árabe, pero en este momento ahora empieza a alabar al rab. Lo empieza a alabar, le empieza a decir cosas. Entonces, enojado el califa le pregunta, ¿por qué no cumpliste la orden de cortarle la lengua? La sabia respuesta del rab fue, de hecho sí había cortado. Corté la mala lengua, pero se la reemplacé por una buena lengua. Y ahora ya no hablo más mal. Entonces era muy sabio, nada más esto para tener los detalles de lo que era Rab Shemuel Hanagid. Él durante 28 años dirigió la ciudad de Granada. Prácticamente él era el que manejaba toda la ciudad de Granada, incluso las yeshivot. Acá pueden ver, no se ve tan bien, pero esto es el Palacio de la Alhambra. Incluso debajo de lo que hoy se conoce como el Palacio de la Alhambra, que si no tuvieron oportunidad, se los recomiendo, alguna vez vayan, que es algo impresionante, se encontraba su anterior palacio de Rab Shemuel Hanagid. Incluso hay una fuente, la fuente de los 12 leones, que se ven acá, la pueden ver, quizás acá se ve mejor. ¿En la Alhambra? Sí, en la Alhambra. Hay una fuente de los 12 leones que dicen que es alusivo a las 12 tribus de Israel. Pertenecía a esta fuente a Rab Shemuel Hanagid. Cuando estuvimos ahí hace poco, estaba hablando la guía local, una guía que tenía 20 años trabajando ahí en el Palacio de la Alhambra, es una guía local. Entonces ella estaba comentando, cuando yo comenté que esta fuente le pertenecía anteriormente a Rab Shemuel Hanagid, es una fuente con 12 leones, y en la cabeza de los 12 leones, solamente en dos, tienen como un triángulo, porque son los 12 Shevatim, que solamente quedaron dos, Yehudá y Binyamin, que somos nosotros. Entonces yo cuando estaba comentando eso, y de que esta fuente le pertenecía a Rab Shemuel Hanagid, que anteriormente había sido el palacio, entonces se me acercó la guía local, una mujer que no es yehudí, que tenía 20 años trabajando ahí. Me dice, mire, ¿no puede usted asegurar que esto? Hay
diferentes opiniones, de que quien dice que sí pertenecía a esta fuente a Rab Shemuel Hanagid, pero hay quien no. Entonces yo le dije, bueno, déjeme comentarle un poema que escribió Rabbi Shlomo Ibn Gabirol en la época de Rab Shemuel Hanagid, hace 900 años. Es un poema que está escrito, y déjame decirle lo que dice el poema de hace 900 años, y usted me va a decir si verdaderamente quizás perteneció o no. Entonces, hay un poema de Rab Shemuel Ibn Gabirol que él escribe así, y él escribe todo lo que vio en un palacio, no dice de quién es, ni de nada, pero dice así, dice que el palacio era de Rab Shemuel Hanagid. Y el poema dice así: Beyam Male Beidmeyam Shelomov. Hay un estanque lleno de agua parecido al estanque que había hecho Shelomo Amelech. Abaloya Amodar Bekarim, pero el estanque no se sostiene sobre toros, porque en el Bet HaMikdash había un estanque que estaba sostenido por toros. Umasaba Rayob al Cefató, y la actitud de los leones en su orilla. Bueno, se los voy a leer en español para no traducirlo. La actitud de los leones en su orilla es como la de los cachorros rugiendo a la presa. Derraman de sus entrañas como manantiales, vierten agua por su boca como ríos. Hay, de los 12 leones, hay ciervas plantadas alrededor y todo. Esto es lo que escribe de lo que vio una fuente de 12 leones. Cuando le conté esto, me dice, yo no sabía de este poema, yo nunca, pero por favor, ¿me lo puede mandar? Bueno, después ya se lo mandé por email. Tenía 20 años la señora trabajando ahí y nunca sabía. Digo, ¿le queda alguna duda? Dice, no me queda ninguna duda. Esta verdaderamente es. Y es un poema que está escrito hace más de 900 años, de cómo lo escribe Shlomo Ibn Gabirol. Está todo escrito en hebreo, yo tengo todo el poema completo. Pero incluso él ahí dice... Él escribe todo, describe todo el palacio, y dentro del palacio describe toda esta fuente de agua. Es algo impresionante, cuando vayan tienen que verlo como son estos, y esta pertenecía al Rab Shemuel Hanagid, que él fue el que difundió la Torah y levantó toda la Torah. Él mismo iba a Córdoba, iba a Granada, y él mismo daba sus shiurim, él mismo daba sus conferencias de Talmud, de la profundidad del Talmud. Cuando muere encima del palacio que le pertenecía a Rab Shemuel Hanagid. El sucesor de este rey, se llamaba el rey Badis, lo puso ahora, como dijimos, como visir. Él, aparte de ser un Talmid Jajam, un sabio, era un matemático y era también astrónomo. O sea que, como dijimos antes, los Jajamim no se dedicaban exclusivamente a la Torah, sino que también tenían, para ser un Jajam, no era solamente ser un sabio de la Torah, tenía que ser astrónomo, matemático, físico, todo tenía que ser completo, si no, no se llamaba un jajam. Eso era lo que era antes un rabino. Para ser rabino tenía que saber todo, y tenía que saber filosofía y matemática. ¿En algún lugar del mundo ahorita está muy difícil? No creo que exista. Eso nada más para que veamos lo que eran los Talmidei Jajamim que vivían en España. Uno dice, bueno, el Rambam, vamos a hablar del Rambam. No era solamente un Talmid Jajam aparte, tenía que saber todas las culturas. ¿Por qué? Porque no es solamente dedicarse y llegar a los Yehudim, también tenía que ser un portavoz del pueblo judío. Rab Shemuel Hanagid fallece en el año 1063. Esto era la época de oro. Su hijo Yosef siguió ahora como el príncipe, o sea, él siguió como el visir del rey Badis, pero lamentablemente su hijo Yosef no poseía la sabiduría de su padre. El extravagante estilo de vida que llevaba, porque él ya había nacido, como se dice, en cuna de oro, entonces ya él tenía un estilo de vida diferente. Su actitud hacia los árabes, que no era como el papá, era diferente, se hizo de muchos enemigos. Y hubo un pogrom, ¿sí? Un levantamiento antijudío en Granada en el año 1066, cuando ese día, un día 9 de Shevat, asesinan a Yosef, a su hijo Yosef, fue un 30 de diciembre del año 1066, 9 de Shevat de 4827. ¿Saben qué día es hoy? 9 de Shevat. Exactamente, hoy es 9 de Shevat. Vamos a hacer el estudio que sea Leilun Nishmat, justamente de Yosef ben Shemuel y ben Agdela. No, ese mismo día en la ciudad de Granada asesinaron a más de 1500 familias judías.
exactamente un 9 de Shevat, un 30 de diciembre del año 1066. Pasó mucho tiempo y quizás se olvidó. Era el hijo, Rabbi Shmuel Anac. Rabbi Shmuel era algo impresionante, pero su hijo no siguió los mismos caminos. Los árabes se levantaron contra él y contra todos los judíos y tuvieron que escaparse de Granada. Muchas familias de las que quedaron se escaparon, entre ellos se escapan a la ciudad de Sevilla la ilustre familia Abravanel. La familia Abravanel, todavía que mucho más adelante van a ser Rabbi Isaac Abravanel, se escapan de Granada y se van a Sevilla. En el año 1049, un poquito antes, vivía en Sevilla un Rabbi Yosef Ibn Migash, quien fue el maestro de Rabbi Maimón. Rabbi Maimón era el padre de Maimónides. Incluso también había sido maestro del Rambam más adelante. Otro de los grandes Talmidei Jajamim que estudiaban en Sevilla se llamaba Rabbenu Bajie, que es el autor del libro Jobat al-Levavot. Él también vivía los deberes del corazón, un libro de Musar, un libro de ética. Él también vivía en Sevilla. Los almohades, que eran fanáticos extremistas, árabes enemigos de los judíos, ellos habían dictaminado en Granada que todo el que no se convierta al Islam debería abandonar la ciudad, y ahí prácticamente se abandona Granada y se empieza a crecer la Torá en Andalucía, lo que es Granada también, en Córdoba, en Sevilla, donde ya eran gente más árabes, más pacíficos. En el año 1135, un día antes de Pesaj, el 14 de Nisan, nace una de las luminarias más grandes del pueblo de Israel. Se llamaba Rabbi Moshe Bar Maimón, el Rambam, en el año 1135, que fue un 30 de marzo del año 4895, de una distinguida familia de Dayanim, de jueces rabínicos. Su papá, Rabbi Maimón, era un juez rabínico, dirigentes comunitarios, que ellos descendían de Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi, ¿se acuerdan que fue el que escribió las Mishnayot? Fue el que era amigo ahí se me fue el nombre. Bueno, amigo del emperador Antonino, sí, de Marco Aurelio. Pero ¿cómo fue? El papá del Rambam, Rabbi Maimón, era un Dayan, pero era un juez muy importante, un erudito muy grande. Él no se había casado. Nunca, era grande ya, y no quería casarse porque no quería perder el tiempo de atender a una familia y estudiar, y quería seguir estudiando. Entonces, un día cuentan que él sueña en la noche, que viene alguien en sueño y le dice: te tienes que casar, y tu esposa se encuentra en la ciudad de Lucena. Él vivía en la ciudad de Córdoba, a media hora. La ciudad de Lucena era donde dijimos una ciudad de grandes yeshivot. Y es la hija del carnicero, el único carnicero que vive en la ciudad de Lucena. Con ella te tienes que casar. Sueña una vez, no le hace caso, al otro día vuelve a soñar 3, 4 veces hasta que ya se da cuenta que este era un sueño verdaderamente. Se consulta con su rabino y se va hacia la ciudad de Lucena. Llega a ver al sabio carnicero, al Talmid Jajam. Cuando llega, se da cuenta que era una mear, es un ignorante total. Toda la vida se dedicó a ser carnicero y él no sabía nada, ni siquiera sabía leer en hebreo. Pero, como le habían dicho, le dijo: si usted tiene una hija, sí, precisamente tengo una hija en la edad de casarse. Ya se dio cuenta que esto era del Shamayim, del cielo, le están orillando a que haga eso, y se casa con esta hija del carnicero, ignorante totalmente. De este matrimonio nace Rabbi Moshe, Bar Maimón, el famoso Rambam. Rambam era el papá y Rambam era... El papá era Rabbi Maimón. Maimón era el papá. El hijo, Rabbi Moshe Ben Maimón, hijo de Maimón, el Rambam. ¿Quién era el Rambam? El Rambam es el hijo, el que nació. El papá era el que no se quería casar. Rabbi Moshe Bar Maimón, ¿no? Hijo de Maimón. Solamente un hijo. El día que nace el Rambam, en el alumbramiento se muere la mamá. O sea que estaba destinada a solamente a venir a este mundo para que nazca Rabbi Moshe Bar Maimón, el Rambam.
Nasser Rahman es un niño que no tuvo una mamá para criarlo, prácticamente se crió con la nana o con alguien, pero no tuvo, y era un muchacho, un joven que era muy revoltoso, ¿sí? No le gustaba estudiar, era muy travieso, y nunca le hacía caso a su papá, por lo mismo que no tuvo una mamá que lo pueda guiar. En un momento, cuando ya el papá siempre quería que enseñarle, bueno, aprende, bueno, no, y no quería aprender, y no le gustaba estudiar, y no le gustaba aprender, y siempre se escapaba de acá. En un momento, cuando tiene casi 7 años, el papá ve que no, nada, cero, no quiere saber nada, y se enoja con él. Se enoja tanto con él, que un día le dice, tú eres así porque porque tu abuelo era el carnicero ignorante, por eso saliste tú como tu abuelo. Y se enoja mucho con él. El Rambam lo sintió tanto que incluso el papá lo expulsa de la casa. ¿Sí? A los 7 años se va de su casa. Dice, no te quiero ver más. Y se va. Pero él se quedó tan mal que se va hacia la ciudad de Lucena con el que era el rabino de su papá, Rabbi Yosef Ibn Migash, el Ri Migash. Dice, quiero que me enseñe Torah. Y quiero que me enseñe porque yo no puedo defraudar a mi papá. Y empieza a estudiar de una manera que casi ni duerme. Y no lo vio el papá hasta los 13 años. A los 13 años regresa a la ciudad de Córdoba y empieza a dar una disertación, ¿sí? En el Bet Knesset, que la gente no podía entenderlo, se volvieron locos. Fueron a llamar al papá, le dice, ven a ver quién está hablando en el Bet Knesset. Cuando llega el papá y ve a su hijo, el Rambam, hablando de esa manera, no lo puede creer. Como si él era un cabeza que no le entraba nada, una cabeza dura. Y ahora de repente empieza a ver, y así empieza a crecer el Rambam, se da cuenta del potencial que tenía. Todos tenemos ese potencial, hay que sacarlo. Todos nuestros hijos tienen ese potencial, que a veces lo llevan oculto, a veces, pero hay que sacarlo a la luz de alguna manera o de otra. Este también tenía el Rambam y vean lo que llegó a ser. El Rambam empezó con sus estudios, como dijimos, ahí ya en Lucena, luego en Córdoba, pero resulta que en el año 1148 viene una ola de fanáticos almohades, llegan de Granada a Córdoba y empiezan ahora a convertir a todos los judíos al Islam. El que no quería convertirse se tenía que ir de Córdoba, se tuvo que ir de Córdoba casi a los 14 años, el Rambam con toda su familia. A raíz de este hecho se trasladan a la ciudad de Almería, en el sur de España. Ahí conoce a un filósofo, que era un poco más grande que se llamaba Averroes. Este filósofo Averroes, que está incluso en la puerta, está una estatua de él en la puerta de la judería de Córdoba, acá lo vamos a ver, el filósofo Averroes se hizo amigo del Rambam y empezó a aprender filosofía de él. ¿Cómo se llamaba? Averroes. Averroes era árabe, no era yudí. ¿Conoce a Averroes? Después, Almería. Almería es cerca de Málaga, muy cerca de Málaga, en el sur de España. Pero luego también, en el año 1160, también se tuvieron que volver a escapar, y esta vez se fueron a Fez, a Marruecos, cuando el Rambam ya tenía 25 años. O sea que el Rambam vivió hasta los 25 años, el Maimónides vivió en España, luego de los 25 años se tuvo que ir a la ciudad de Marruecos, a Fez. Incluso hasta hoy en día se conserva la casa donde vivió el Rambam en la ciudad de Fez, en Marruecos. Mucha gente que va allá van a la casa de... No llegamos hasta Marruecos. ¿Qué es como un museo? Hoy en día es un museo. Allí residió con su familia durante 5 años, pero nuevamente la intolerancia almohade provocó que varios dirigentes judíos comunitarios fueran ejecutados ahí en Marruecos por rehusarse convertirse al Islam. Pero la familia de Maimón también corría grave peligro, ellos vivían ahí. Un poeta árabe local, que era amigo del Rambam, era íntimo amigo del papá del Rambam, Rabbi Maimón, le avisó que los almohades ya venían por ellos y los ayudó a escapar en la oscuridad de la noche. Fue en mayo de 1165, se escapan ahora de Marruecos y se dirigen hacia lo que era Eretz Israel, que todavía no, llegan al puerto de Aco a los pocos días después de Shavuot. Allí tampoco pudieron encontrar la paz, porque tampoco en Israel no había nada, pertenecía a los árabes, al imperio otomano, todavía no, bueno, pertenecía, pero luego ahora van a venir las cruzadas que le van a sacar, vamos a ver más adelante, se van a disputar lo que era Eretz Israel.
De modo que se tuvieron que trasladar a Egipto. Ahí sí había una comunidad y Egipto era conocido como la tierra de la cultura y la libertad. Ahí podían explayarse y ahí fue donde empieza a escribir todas las cosas, todos los libros, el Rambam. Después de la muerte de su padre, el hermano David, él se dedicaba a estudiar, el Rambam se dedicaba, el Maimónides se dedicaba a estudiar, y el hermano que era el hermano David, hacían Isahar y Zebulún. Uno trabajaba y el otro estudiaba. David era un comerciante en brillantes, era hermanastro de él, hermanastro, el papá se volvió a casar. David, que era hermanastro de él, se dedicaba a trabajar y mantenía a la familia de David y a la familia del Rambam. Él comerciaba con piedras preciosas que traía de la India y de la China, de esos lugares. Sin embargo, más adelante, su hermano David muere trágicamente cuando la embarcación se hundió en Oceanía, en el Océano Índico. Regresaba de India llevándose con él toda su fortuna. O sea, todo su dinero se pierde. Ahora resulta que este duro golpe de la triste noticia dejó a Maimónides tan dolorido que se enfermó y llevó casi un año poder recuperarse. Entonces estuvo un año enfermo el Rambam por lo que le había pasado a su hermano. Y ahora él tenía que hacer cargo de su familia y de la familia de su hermano. Entonces ahora salió exactamente al revés. Él tenía que mantener ahora a estas dos familias. El Rambam, Maimónides, residió allí en Egipto el resto de su vida junto a su familia en la ciudad egipcia de Alejandría. Él vivía ahí, pero luego se muda a la ciudad se llamaba Fustat, lo que hoy en día se llama el Cairo. Y ahí vivió el Rambam en el Cairo, donde se ganaba la vida ejerciendo la medicina. Él había estudiado en Marruecos, había estudiado medicina. En Almería, cerca de Málaga, había estudiado filosofía con Averroes. Ahora vamos a ver la vida del Rambam. Él incluso ejercía medicina y él era el médico personal del sultán Saladín. El sultán Saladino, que era el sultán de Egipto, él era su médico personal. Incluso después también de su hijo, el visir Al-Fadl. El Ramo Shever nos relata en un escrito cómo era su día. Nada más vean cómo era, él lo escribe todo, cómo era normalmente el día de él. Él dice así: por la mañana temprano, después de rezar, tengo que acudir al palacio del sultán para dar consulta médica en la corte. Raro es el día en que no hay algún enfermo, ya sea alguien de la familia real, algún mayordomo o encargados del harén. La actividad continúa sin parar hasta la tarde, todo el día practicando la medicina, sin poder comer. Luego me regreso desde el palacio hacia mi casa en el Cairo, unos 20 kilómetros del palacio. Cuando después de todo el día de trabajo llego desfallecido a mi casa, veo a decenas de personas venidas de todos los confines, pobres, ricos, cristianos, musulmanes, que llevan todo el día esperando mi llegada para que los pueda atender. Después de todo el día de trabajar en la corte. Él escribe así: me aseo y como mi única comida al día y comienzo a atender a los enfermos hasta el anochecer y ya a altas horas de la noche caigo rendido. ¿Cómo es su única comida si él tiene la dieta del Rambam? Pero no la podía hacer, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Aunque sus obligaciones como médico ocupaban la mayor parte del tiempo, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, incluso el Rambam igualmente logró producir obras brillantes como por ejemplo el Mishneh Torah. Mishneh Torah es una obra magna del Rambam que terminó de escribir a los 33 años, en el año 1168. Otro de los libros del Rambam se llama Pirusha Mishnayot. Ahí escribe el legado de Moshe Rabbenu hasta Rabbi Sheh, que fue el que luego escribe el Talmud, y ahí escribe los 13 principios básicos del judaísmo. Él tenía dinero lo suficiente para vivir, él era médico de la corte. Luego tiene un libro que se llama Sefer HaMizvot, que ahí enumera las 613 Mizvot. Un libro muy famoso que se llamó el Moreh Nebuchim, ¿sí? La guía de los descarriados. Él lo escribe en árabe en el año 1190 y luego lo traducen al hebreo. Y Geret Temán era una carta escrita a los judíos del Yemen, porque resulta que los judíos yemenitas se encontraban bajo el fanático dominio de los árabes, que los presionaban a elegir o la conversión al islamismo o la muerte.
Un rabino local del Yemen les había dicho que tenían que escoger la muerte. Entonces, muchos judíos cayeron en un terrible estado de desesperación, que tenían que aceptar la muerte. Y le mandan una carta desde el Yemen hasta el Cairo, al Ramban, decirle, nuestro rabino nos está diciendo así. El Ramban les manda una carta y les dictaminó que la Torá no requiere de martirio. Por lo tanto, a diferencia del cristianismo, el islamismo cree en un solo Dios. Por lo tanto, les instruyó que adoptaran el Islam, ¿sí?, en apariencia, y permanecieran siendo judíos en la privacidad de sus casas. Así le escribe. Y lo salvó a toda la comunidad, porque ya si no se iban a dejar matar. Cuando les escribe así: cuando luego disminuya la presión, deberían retornar al judaísmo. De este modo el Rambam fue considerado como el salvador de los judíos yemenitas. Hoy en día los temanim, esos que son de tez oscura, su adoración es el Rambam. Todo el día estudian el Rambam, su principal rabino es el Rambam. Si el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, escribe una cosa, o el Ben Ish Chai escribe otra cosa, ellos dicen lo que dice el Rambam, no se mueven de la palabra del Rambam. ¿Qué hizo la epístola? No, ese es el Ramban, no sé, más adelante, ese es el Nachmanides. ¿Es otro? Ese es otro, ya vamos a llegar más adelante. También vivía en España, en la ciudad de... En Cataluña, pero Cataluña vivía en Gerona, en la ciudad de Gerona. Fuimos a la casa donde vivía él. Bueno, no obstante, muchos escritos del Rambam, ya terminamos, 2 minutos más, fueron muy polémicos, ya que varios rabinos estaban molestos con el Rambam por la práctica. Él no traía fuentes en sus alajot. Aparte, en su libro Moreh Nebuchim se vio muy criticado porque sentían que él adoptaba la filosofía de Aristóteles, ¿sí? Contenía en su libro que era totalmente contraria a la creencia judía. Él demostraba cómo la filosofía estaba de la mano con la Torá, pero los grandes hajamim no entendieron de esa manera y no estaban de acuerdo con él. Incluso 600 años más tarde, uno de los más grandes rabinos que existió, se llamaba el Gaón de Vilna, él afirma en su libro que la filosofía que el Rambam había estudiado había provocado que se equivocara. O sea, él mismo dice, el Gaón de Vilna, eso lo trae el Biur Agra en el Shulchan Aruch y Oredea en el Simán 179. Él dice así que por eso se equivocó el Rambam en ciertas cosas. Pero Maimónides, él, no, aparte de ser un gran sabio, fue médico, fue rabino, fue filósofo, y escribió. Y con esto quiero terminar. Él escribe en el Mishneh Torah, en el Perek Dalet, el capítulo 4, escribe lo siguiente, Alajot de Od. La persona debe evitar ciertos alimentos, no comer en exceso y dormir entre 7 y 8 horas por la noche. Y él garantiza que quien siga sus instrucciones no se enfermará durante toda su vida. No así dice el Rambam. No comer en exceso, o sea, no llenarse así, ya no puedo más. No, siempre dejar un lugar, dormir entre 7 y 8 horas, y la persona que él garantiza que quien siga sus instrucciones no se enfermará durante toda su vida y morirá a una edad avanzada. Así escribe textualmente el Rambam. A menos de que esa persona haya nacido con una constitución débil o que muriera súbitamente por un factor externo. Pero normalmente la persona que acata lo que él escribe ahí en el Mishneh Torah, en el Alajot de Od, él asegura que esa persona no se va a enfermar. Aún habiendo sido expulsado de España, luego de Marruecos, luego él vivió en Egipto, con todo eso, él insistía en llamarse sefaradí. Porque los sefaradí solamente se llamaban los que vivían en Sefarad, no los que estaban en otros lugares, los otros eran Edut HaMizrach. El Rambam luego, él falleció en el Cairo el 20 de Tebet, un 13 de diciembre del año 1204, y el duelo por él fue muy intenso tanto para los judíos como para los no judíos. Posteriormente llevan los restos del Rambam hasta Israel, en Tiberia, y ahí entierran al Rambam. Este es el sultán Saladín, que era su asesor. Acá vemos unas imágenes de una estatua, un monumento que le hicieron en Córdoba, en España, al Rambam. Y en su lápida en Tiberia se encuentra grabado, dice, de Moshe a Moshe no hubo uno tan grande como Moshe. O sea, mi Moshe ad Moshe,
lo canque Moshe. Desde Moshe Rabbenu hasta Moshe Bar Maimón, que era el Ramban, no hubo otro tan grande en filosofía, en Torah, en todo lo que estudiaba, en la grandeza que tenía, que todas las halajot, hoy en día, todas las leyes, las halajot que tenemos, tanto Ashkenazim como Sefaradim, seguían detrás de la halajot del Ramban. Eso era la grandeza que el Ramban. Lo que fue alguien que de niño era prácticamente un ignorante, antes de no le entraba una persona, pero él se esforzó a sí mismo y llegó a ser lo que fue el Ramban. Por eso es el legado que nos dejó a todo el mundo, no solamente a los sefaradim, todo el mundo, a los yemenitas, a los ashkenazim, a los sefaradim, a los italianos, a todos, este legado del gran Ramban. Y estos fueron los grandes Talmidei Jajamim que transformaron toda nuestra Torah que tenemos hoy en día, que habíamos recibido desde Babel hasta España. Toda la Torah, todo lo que tenemos en el legado es gracias a estos grandes Talmidei Jajamim, como Rabbi Yehuda Halevi, Rabbi Moshe Ben Ezra, Rabbi Abraham Ben Ezra y el Rambam. Esta es la semana que viene seguimos.